Hola, esta es el método numérico, pero el método numérico explícito para solucionar la ecuación del calor en una dimensión. Esa ecuación pues va a quedar en algún momento de esta forma, la ecuación del calor. Miren, esto va a ser la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Esto de acá va a ser la segunda derivada de la temperatura con respecto al espacio y pues como ven eso haría que esta expresión sea la versión numérica de la ecuación del calor. Entonces vamos a analizar esto con detenimiento, ¿sí? Bueno, el problema va a ser simplemente, bueno, tenemos nuestra ecuación del calor en un alambre que tiene longitud 1, entonces nuestra dimensión espacial va de 0 a 1. Ahora nuestras condiciones de frontera van a darnos información acerca de el valor de nuestra función para cualquier tiempo en el extremo izquierdo de nuestro dominio y en el extremo derecho de nuestro dominio, donde este valor 0 va a corresponder al nodo x sub 0 cuando ya discreticemos del dominio, y este valor 1 va a corresponder al valor x sub m cuando ya discreticemos del dominio, donde el x sub m va a ser el último nodo mésimo de nuestro método, ¿no es cierto? Y esto funciona para todos los tiempos, es decir, que el valor de nuestra temperatura en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, para todos los tiempos, en este caso que voy a usar de ejemplo, va a ser 0. Mientras que las condiciones iniciales, fíjense, como les mencioné la vez pasada, la información que nos dan con el problema, que suelen ser condiciones de frontera e iniciales, cuando se trata de frontera, se refiere a la información de nuestra función, ya sea dada en términos de la función o en términos de su derivada, justo en el borde o en la frontera espacial de nuestro objeto, ¿no es cierto? Que analizamos donde sucede el fenómeno. En este caso, estamos analizando un alambre, entonces en una dimensión el extremo izquierdo es un punto y el extremo derecho es un punto, ¿no es cierto? Que corresponden a la coordenada x0 y a la coordenada x1 en estos casos. Y las condiciones iniciales en este momento vienen a ser la temperatura que se tiene justo en el tiempo 0, porque vamos a asumir que en nuestro tiempo inicial, cuando le damos clic al cronómetro para empezar a hacer el análisis, es justo el tiempo 0. Para cualquier valor de x, esto va a venir dado por una función conocida f de x, tipo por ejemplo, no sé, un seno de x, así como que de manera que aplazan seno de 0, donde 0 ahí en este caso sería la posición 0, eso les da un valor y eso les dice la temperatura ahí. Si ponen seno de 0.5, donde 0.5 sería justo la mitad del alambre, les diría la temperatura para el tiempo 0 en esa coordenada 0,5, ¿no es cierto? En esa posición 0,5. Ahora, vamos a discretizar el dominio, y cómo hacemos eso, pues tomamos esa discretización del dominio inicia encontrando la longitud de cada subintervalo que yo encuentro. Entonces recuerden mi dominio numérico, mi dominio analítico, que va de 0 a 1, entonces lo que yo cojo es el extremo derecho, que era 1, menos el extremo izquierdo, que es 0 de mi dominio analítico, y lo divido para un número, donde esté el número, en este caso voy a usar el número m, que va a ser el número de particiones. Por eso es que yo tengo m más 1 nodos, y de ahí que el último nodo espacial se subindexará con x sub m, y el primero sería x sub 0, y tal como se lo ve aquí, ¿no? Las j serían de 0 hasta m. Voy a usar el subíndice j para hablar de los nodos xj-ésimos en los que evaluaría yo mi función temperatura. De aquí que cualquier nodo xj-ésimo vendrá dado por el número j, por el delta x. Entonces esto es claro, miren, si es que yo pongo j0, voy a tener el nodo x sub 0, y 0 por cualquier cosa me da el valor 0, que en efecto me devuelve el primer valor de mi dominio, ¿sí? Si es que yo pusiera 1, entonces yo tengo aquí 1 delta x, que obviamente va a ser el siguiente nodo que tengo. El siguiente nodo que tengo va a distanciarse del valor 0 en un valor delta x. Ya, ahora, esto se lo presenta de esta manera porque lo que se suele hacer es como que especificar en el método numérico el número de subintervalos en los que se quiere dividir el intervalo total que corresponde a nuestro dominio total, que en este caso va de 0 a 1. En el caso del tiempo, lo que tenemos es que en estos ejercicios no es necesario tener como un dominio temporal predestinado, ¿ya? Es como que decimos, bueno, vamos a analizar el fenómeno, empecemos en el tiempo 0,
pero no sabemos dónde nos detendremos, ¿ya? Entonces, por eso es como que nosotros los intervalos temporales delta t, como que los damos, ¿sí? Aquí en cambio lo calculamos, pero claro, obviamente también pueden calcular el intervalo delta t haciendo algo similar si ustedes tienen ya dado en su problema que su dominio temporal, por ejemplo, va desde 0 hasta 100, entonces ahí harían 100 menos 0 sobre un valor, en este caso n, en el que quisieran particionar su dominio temporal. En este caso, le estoy dando yo un intervalo temporal delta t, de manera que donde, miren, el tiempo nodo temporal inicial t sub 0 es del valor 0, de manera que el nodo nésimo va a ser justo n veces el intervalo temporal. Así tal como se hizo aquí en el xjésimo, el t enésimo resultará igual. Sí, y esto para todos los n's que van desde 0 hasta 1, por lo que yo voy a tener en este caso, si mi último nodo, el nodo t enésimo, va a ser el valor, el subíndice del t va a ser el valor n, entonces, y el inicio empieza en 0, entonces voy a tener n más 1 nodos temporales, ¿sí? Ahora, recordemos que la notación que vamos a usar es que mi función evaluada en el nodo t enésimo en el nodo xjésimo espacial va a ser notado de esta forma. Los nodos correspondientes, los subíndices correspondientes a los nodos espaciales les pongo justo subíndice, y voy a poner el superíndice, la letra usada para indexar los nodos temporales. Ahora, miren, para aproximarnos a nuestras derivadas, usando derivadas parciales, usando diferencias finitas, tal como hice la última clase que tuvimos, donde donde usamos las derivadas parciales, usamos fracciones como estas, ¿verdad? Para aproximarnos a nuestras derivadas parciales, si no revisen, miren, aquí estoy usando el método ascendente de diferencias finitas, es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que yo quiero derivar con respecto al tiempo la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro método ascendente? Si ponga la función y evalúe en el nodo posterior, entonces por eso pongo n más 1, menos su función evaluado en su nodo anterior, por eso pongo n. Miren, esto significa la función que esté evaluada en el nodo espacial xjésimo, recuerden la notación, ¿sí? Y en el nodo temporal n más 1, ¿sí? Y esto de acá pues representa esto, ¿no? La función evaluada ante sub n y en x sub j. Como ven, lo que estoy haciendo es aquí variar, o sea, la diferencia que hay en el numerador es una diferencia entre funciones evaluadas en distintos nodos temporales. ¿Por qué? Porque es con respecto al tiempo, con respecto a lo cual yo estoy derivando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la función en el numerador tiene que tener una variación de la función evaluada en dos distintos tiempos, y a la posición xjésima no le perturbo, pues como saben las derivadas parciales, si yo derivo con respecto a t todo lo que depende de otra variable tipo la variable x se comporta como una constante, ¿sí? Y lo propio con la segunda derivada parcial de su temperatura en términos de diferencias finitas. ¿Qué significa eso? Que voy a usar ahora esta fracción que está aquí para aproximarme a esta segunda derivada de la temperatura. Y como pueden revisar en sus notas o en lo que hicimos la última clase, eso es equivalente, esta fracción es poner en el numerador la función evaluada en el nodo anterior menos dos veces la función evaluada en el nodo presente más la función evaluada en el nodo posterior, y esto dividido o puesto en el denominador el intervalo, en este caso espacial, pero elevado al cuadrado. Ahora noten que en el numerador los nodos que se están variando corresponden a los índices espaciales, porque en este caso estoy derivando con respecto al espacio. Entonces esto de aquí son imágenes de mi función evaluada en distintos puntos del espacio, y justo como mencioné la vez pasada, esto corresponde a
evaluar cómo varía mi función con respecto a una variación de mi variable independiente. Eso es justo la definición de la derivada, ¿no? Una tasa donde se compara la variación de la función con respecto a la variación de la variable independiente. Claro que cuando se tome el límite, cuando la variación de ese delta de la variable independiente tiende a cero. En este caso, mi delta x es pequeño, pero lo voy a proponer como pequeño, pero no tendiendo a cero, porque recuerden, estamos en el método numérico. Entonces, arriba está la variación de su función, es decir, la función se la evalúa en distintos nodos, pero en distintos nodos, ¿qué? Espaciales, porque otra vez aquí estamos derivando con respecto al espacio. Fíjense que en este caso que derivamos con respecto al espacio, los nodos correspondientes o la letra que indexa el tiempo aquí, aquí y aquí de superíndice no cambia en cada sumando, se mantiene todos n. En cambio, en el caso de arriba, como se deriva con respecto al tiempo, lo que no cambia es la letra que se usa para indexar el espacio, es decir, miren aquí tengo este J y este J que no cambia, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial, que es esta, y lo que queremos hacer es reemplazar la primera derivada y la segunda derivada, esta aproximación en diferencias finitas de la primera derivada y esta aproximación en diferencias finitas de la segunda derivada espacial en esta ecuación. Entonces, esto que está aquí voy a ponerlo acá y esto que está acá voy a ponerlo aquí, de lo cual me resulta esta ecuación que está aquí. Ahora, miren, lo que voy a hacer es simplemente notar, miren, voy a despejar este término, la temperatura para nodos temporales posteriores. Es decir, yo quiero construir una expresión matemática donde yo voy a calcular o obtener lo que le sucede a la temperatura para el tiempo posterior en base a todo lo que le suceda a la función de temperatura, en este caso para los tiempos anteriores. Sí, entonces este número todavía no está generado, se lo va a generar cuando se ingresen valores acá a la derecha, es decir, lo posterior va a depender de lo anterior y su método numérico siempre sigue esa lógica. Lo que ustedes quieren conocer que en términos de predicción, en términos de averiguar lo que todavía no conocen, que en este caso sería qué es lo que pasa después en el futuro, ¿sí? Se lo puede hallar por con un conjunto de operaciones de hecho sobre información acerca de lo que sí tenemos, que en este caso corresponde a lo que sucede en el tiempo anterior, donde el tiempo anterior viene, si lo tomamos como el primer tiempo anterior, el tiempo inicial, esta información de cómo es nuestra función en ese tiempo inicial, es decir, cuando el n sea 0, pues ya lo tenemos. Es claro que eso está en las condiciones iniciales, ¿sí? Ahora, miren qué hice, simplemente pasé este delta t al otro lado a multiplicar y voy a tener que delta t por k sobre delta x al cuadrado, a eso de ahí le llamo gamma. Ahora voy a tener un gamma multiplicado por este y por este término, ¿sí? Y esto a su vez hace que cuando pase al otro lado se obtenga esta ecuación de aquí. Sí, porque este de aquí va a ser el único que no va a estar multiplicado por gamma. Luego agrupamos y lo que obtenemos, miren que con saco factor común el u super n sub j, y esto de aquí ya es mi método explícito para la ecuación del calor. Ahora, lo que yo quisiera es aclarar algo, sí, y es que primero que nada, esto de aquí va a funcionar para todos los valores de j que van desde 1 hasta m-1. ¿Por qué? Porque miren qué pasa si yo pongo acá 0. Entonces voy a tener que mi temperatura la tengo que evaluar en el nodo xj sub menos 1. X sub j menos 1, perdón. Sí, y eso no existe. Si mis nodos empiezan desde el 0, ¿sí? X sub 0, ¿no es cierto? No desde X sub menos 1. Entonces yo tendría que empezar desde el nodo 1, ¿sí? Y miren acá, si es que yo ingreso ¿por qué no basta m? Porque si yo pongo m, aquí voy a tener la temperatura evaluada en el nodo xj más 1 y ese nodo xm más 1, y ese nodo no existe porque, como mencioné, nuestra indexación en el espacio va desde x sub 0 hasta x sub m. Ahora, ¿dónde vamos a tener la información? Porque miren, acerca de lo que sucede en la temperatura en el nodo es x sub 0 y en el nodo x sub m,
pues esto va a estar en las condiciones de frontera y nosotros tenemos que notar que en nuestras condiciones analíticas estaban expresadas de esta forma. En el caso del método numérico, nuestras condiciones, en este caso de frontera, perdón, nuestras condiciones iniciales serían estas y nuestras condiciones de frontera serían estas de acá. Es decir, que para el tiempo evaluado la temperatura evaluada en el nodo T sub 0, ¿sí? Es decir, para el tiempo inicial, la función f nos daría la información acerca de la temperatura en todos los nodos x, j décimos, si esto para todos los j que van desde 0 hasta 1. De manera que aquí miren, tengo para el nodo x 0 décimo y esto